Buen día, mis hermanos. Hoy queremos hablar de un tema muy importante, que es estar preparados. ¿Qué significa estar preparados para el rapto? Para cuando el Señor venga por nosotros. Y llevamos algún tiempo que no hemos compartido videos en este canal, porque la verdad estábamos metidos con el Señor y estábamos deleitándonos en la presencia del Señor. Muchas cosas que nos ha estado enseñando y ministrando. Preguntándole como siempre: Señor, ¿por qué no has venido? ¿Por qué nos has dado estos sueños? Porque esto la verdad ha venido de Él, no de nosotros. Ahora seguramente habrán interpretaciones en las que hemos errado, porque somos seres humanos y estamos en la carne todavía. Cometemos errores y por ello pedimos disculpas. Pero no podemos pedir disculpas por los mensajes que el Señor nos ha estado dando. Que los hayamos interpretado mal es otra cosa, pero yo sé que todo esto era parte del plan del Señor. El Señor sabe que estamos interesados en saber la fecha de su regreso y usó eso para algo superior que quizá no nos habíamos dado cuenta. Hemos estado mirando muchos de los sueños y hablan de muchas cosas aparte de la fecha. En lo personal, el Señor me ha estado hablando mucho de purificación y estar preparados. Así que yo quiero preguntarte algo: ¿qué será más importante para el Señor? ¿Que sepamos la fecha del rapto o que estemos listos, que estemos preparados y que hayamos purificado nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser para ese momento? Quiero que te preguntes eso, porque ¿de qué me vale a mí saber la fecha del rapto si en mi corazón hay contención, hay amargura, hay rencor, hay falta de perdón? Hay un sinnúmero de cosas que contaminan el alma y contaminan esa vestidura. A mí el Señor me ha mostrado mucho estarnos como en un sueño. Fue una piscina que nos estábamos lavando. A una hermana le mostró que estamos en el Jordán purificándonos. A otra hermana le mostró que le habló de vestidura, vestirse del sol. Sabemos que el sol es Jesús, el sol de justicia. Así que el Señor nos ha estado hablando de eso, de purificación, y vamos a hablar mucho de eso en este canal. Y por eso no había querido compartir durante un tiempo, porque estamos meditando en estas cosas y tenemos mucho por compartir en este momento. Pero el tema central es purificación. Y vamos a ver que el Señor nos muestra eso. Pero tú te preguntarás: pero ya el Señor no nos limpió en la cruz del Calvario con su sangre. Sí, pero si tú ves en el plan de Dios, ves que hay una purificación después para entrar al tabernáculo. Mira, en el tabernáculo, en los atrios, se encontraban el altar de sacrificio, el altar de bronce, y los sacerdotes hacían ahí los sacrificios. Pero luego, para entrar al tabernáculo de reuniones, es decir, al lugar santo, tenían que pasar por otro lugar que se llamaba la fuente de bronce. Así está en el tabernáculo en el desierto, o el mar de bronce, ya cuando se construyó el templo de Salomón. Aquí te lo dejo en esta gráfica. Estaba primero el altar de sacrificio, donde se hacían los sacrificios, pero luego los sacerdotes tenían que lavarse manos y pies en la fuente de bronce, o llamado también mar de bronce. Y luego ahí sí podían entrar a ministrar en el tabernáculo, en el lugar santo, donde estaba el candelero y donde estaba el altar de incienso. ¿Qué nos está diciendo esto? Que después del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que ese es el altar de sacrificio, hay un paso para entrar al tabernáculo, que es la morada del Señor, que es entrar a la presencia del Señor en el cielo, y es pasar por el altar de bronce, lavarse manos y pies. Si un sacerdote no hacía eso y entraba al tabernáculo a ministrar sin lavarse los pies y las manos, moría ipso facto. Esto es algo, una descontaminación ritual, pero nos está mostrando un proceso que el Señor hace con nosotros. Después del sacrificio de nuestro Señor en la cruz,
con el cual nos limpia de nuestros pecados, hay otro proceso que es la purificación, que es lo que llamamos también la santificación progresiva en nuestra vida. El Señor nos da vida con Cristo en el Espíritu, pero luego el alma tiene que santificarse de un montón de cosas que hemos arrastrado de este mundo, porque este mundo ha formado una identidad en nosotros que está corrompida. Por eso dice Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de vuestra mente o entendimiento. Es decir, nuestra mente va siendo cada vez transformada a la mente de Cristo, y al mismo tiempo nuestro corazón va cambiando para que podamos obedecer perfectamente al Señor. Amén. Entonces es un proceso, y ustedes lo pueden ver en Éxodo 19. Ustedes ven que cuando los israelitas están en el desierto, Dios les manda a que por 3 días no toquen mujer. Esto era literal en ese tiempo, pero ahora es un simbolismo, y era limpiarse, era purificarse. Y cuando Israel va a entrar a la tierra prometida, les manda lo mismo, purificarse. Y en Éxodo 19 vemos que son 3 días, que nos señala los 3 días de oscuridad. Los 3 días de oscuridad es un tiempo de purificación final para poder entrar al tabernáculo. Ahora, ¿qué es realmente esta purificación? Si el Señor ya nos lavó de las obras muertas en la cruz del Calvario, ¿de qué nos habla esta purificación? Bueno, vamos a ver que Cristo lavó los pies de los discípulos, y Pedro lo vio como que el Señor se estaba humillando demasiado en ese tiempo. A los que venían a un hogar, que venían de caminar, venían con sus pies muy sucios, y el anfitrión de la casa, o más bien los sirvientes de esa casa, lavaban los pies de esas personas. Cristo hizo eso con los discípulos. Entonces Pedro lo consideró muy humillante para el Señor y dijo: no, ¿cómo me vas a lavar a mí los pies, tú que eres nuestro Señor? Palabra más, palabra menos. Entonces el Señor le dijo a Pedro: Pedro, si no permites que te lave, no tienes parte conmigo en el reino de los cielos. Entonces Pedro le dijo: no, si es así, lávame todo, de pies a cabeza. Entonces le dijo el Señor: Pedro, ya ustedes están lavados por la palabra que les he dado. Solo necesitas que te lave los pies. Y proceda a lavar los pies de todos los discípulos. Ahora, ¿qué significa esto? Porque ya no hay que lavar todo el cuerpo, que esto es un símbolo, realmente está hablando del alma, sino solo los pies. Bueno, tenemos que ir a la cruz del Calvario, porque el Señor fue herido. A él le pusieron una corona de espinas en la cabeza, le clavaron sus manos y le clavaron sus pies. ¿Qué significa esto? En la cruz del Calvario, Dios juzgó y condenó los malos pensamientos del ser humano, esa es la corona de espinas, las malas obras del ser humano, esos son los clavos en las manos, y los malos caminos del ser humano, esos son los clavos en los pies. Ahí fue juzgado el ser humano, condenado, en el cuerpo de Cristo. Muerto Cristo y resucitado, Él dice que nos lava de las obras malas, porque no somos salvos por obras, sino por gracia, mediante la fe, para que nadie se jacte. Así que Él nos lava todas nuestras obras malas, Él las entierra, Él no se acuerda de eso. Amén. Y también está santificando nuestros pensamientos, tenemos la mente de Cristo. Pero ¿qué pasa con las obras, los pies? Resulta que cuando venimos a Cristo, confesamos a Cristo, nos arrepentimos, empezamos a caminar con Él. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino es por mí. Así que la fe es un camino que debemos seguir. Pero ¿qué pasa? Que como estamos en el mundo y también traemos cosas del mundo, nos podemos desviar del camino de la fe. Y constantemente el Señor tiene que volvernos a encaminar, porque somos como ovejitas que nos perdemos y necesitamos de un pastor. Alguien dice: ¿la salvación se pierde o no se pierde? Yo no digo que la salvación se pierde, yo digo que hay quienes se pierden en el camino y se apartan del camino de la fe. Y eso es de lo que Dios quiere protegernos, de que nos apartemos del camino.
Entonces, si bien ya somos salvados de las obras malas que hemos cometido y las que vamos a cometer por la sangre de Cristo, Él nos tiene que seguir lavando de nuestros caminos torcidos. Él dice, no se aparten ni a izquierda ni a derecha, sean rectos en su camino. Ese es el camino de santidad del Señor. En el camino nos vamos a encontrar con muchas cosas. El enemigo va a querer sacarnos del camino de la fe, pero Dios nos va a traer de vuelta. Por eso tenemos que estar en intimidad todos los días con el Señor, para que el Señor nos muestre cuáles son nuestros caminos torcidos. Y eso es lo que Él hace, lo que Él hizo con los discípulos, lavarnos de nuestros caminos con la palabra de Dios. La palabra es el agua que nos limpia. La palabra es el agua que nos limpia, nos lava de nuestros caminos torcidos. Dice Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen bien, pero su fin es de muerte. Así que, siendo hijos de Dios, nos podemos desviar del camino. Esto es progresivo, esto no es de la noche a la mañana. Empezamos a caer en un pecado repetitivo, el pecado nos engaña, nos envanecemos, creemos que somos salvos por gracia y por más que pequemos no pasa nada. Falso, hay consecuencias por el pecado. Entonces, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Entonces la palabra no nos deja perder. Por eso tenemos que estar constantemente, diariamente viniendo a la presencia del Señor, para que Él nos muestre cuáles son los caminos torcidos por los cuales nos estamos desviando. Y como te digo, esto es algo progresivo, no es de la noche a la mañana. Es el pecado que te viene engañando. Cuando menos piensas, estás lejos de Dios, estás sintiéndote en culpa, en condenación, o le crees al enemigo, porque el enemigo te hace creer que Dios no es bueno. ¿Qué fue lo que le hizo creer a Adán y Eva? Que Dios no es bueno, que no quería darle la sabiduría. Pero no se lo dijo literalmente, Dios es malo, no, les dijo, sino que sabe Dios que el día que coman de este fruto serán como Dios, conociendo el bien y el mal, serán sabios. Indirectamente, sutilmente les dice, Dios no es bueno, no quiere para ustedes lo bueno. Ojo con eso, porque si cuando sientas que Dios no es bueno, que no te está tratando con bondad o justicia, es el enemigo engañándote. Sabemos que Dios nos permite que pasemos por pruebas para purificarnos, para sacar lo que no es de Él. Así que es un camino, mis hermanos, es un camino. Y Dios quiere purificarnos de esos caminos torcidos que nos desvían de su camino de justicia, de rectitud, su camino de fe. Nuestra vida cristiana es un camino de fe. Y es una batalla que estamos librando, como dijo el apóstol Pablo. Así que de eso se trata. Ese último momento de purificación antes de entrar al tabernáculo es una purificación final, que se va a ver en los 3 días de oscuridad. Los 3 días de oscuridad es una purificación final antes de entrar en el tabernáculo, como aparece en Éxodo 19. Lee Éxodo 19. Vas a ver que el Señor baja al monte de Sión, hay sonido de trompeta, shofar o bocina, y antes de eso Dios le dijo a Moisés que estén 3 días purificándose. ¿Te das cuenta? Es algo previo al rapto. Cuando van a entrar a la tierra prometida también les manda a purificarse. Es esa fuente de bronce. Es ese mar de bronce que es una figura del mar de cristal que está también en Apocalipsis. Porque las partes que hay del tabernáculo son modelos de lo que hay en el cielo. Y Dios quiere mostrarnos muchas cosas ahí. Vamos a estudiar esas partes del tabernáculo. Vamos a ver también ese plan hasta el rapto de la iglesia. Más allá de la fecha, mi invitación es a que el tema de la fecha lo pongas un momentico de lado y te enfoques en la preparación. Dios nos está hablando de preparación, de vestiduras blancas, limpias. Las arrugas, la suciedad de las vestiduras son cosas que le agregamos a la fe de Cristo. Caminos torcidos, doctrinas, enseñanzas, ideologías de este mundo, costumbres de las cuales tenemos que despojarnos para que nuestra vestidura esté limpia y resplandeciente. Así que esa es la invitación, mis hermanos. Vamos a hablar de muchas cosas que el Señor nos ha estado hablando. No es que dejemos de pensar en una fecha. Ya hemos visto muchos temas de las fechas. Puede llegar en cualquiera de las fiestas, en Pascua, en Pentecostés, en Rosh Hashanah, en tabernáculos. Lo hemos visto todo. Kislev, el mes de Kislev, de lo que ocurrió con los macabeos, en Purim. Podría llegar en cualquiera de esas fechas y la palabra se cumpliría. Así de tremendo es el Señor, que podría cumplir la palabra en cualquiera de esas fechas. Así que
Coge el tema de la fecha un momento, no te preocupes, el Señor no va a venir en un día inesperado o un día normal y nos vamos, no va a pasar así. La palabra habla muy claro que hay dolores de parto, señales previas al rapto, así que vamos a saberlo. ¿Quiénes no van a saberlo? Los que no están velando, los que están deleitándose en el mundo. Están en el mundo, en la fiesta, creyendo que todo va a seguir igual y no va a seguir todo igual. Este mundo va a cambiar radicalmente. Así que si estás velando, no te preocupes. Que no va a ser un día normal, que esta noche nos vamos. No. Van a pasar cosas previas. Va a haber cierta tribulación. Vamos a tratar todos esos temas. Pero Dios guarda a los que están velando y que están enfocados en su regreso. Amén. Entonces no te preocupes por eso. Vienen 3 días de oscuridad. Hay señales para los 3 días de oscuridad, las auroras. Vamos a hablar de todos estos temas y vamos a hablar de los 144,000. Porque con todo lo que viene, ellos van a recoger la cosecha final, el trigo. Y vienen cosas muy duras para este mundo, porque van a venir abominaciones, nefilim, gigantes, soldados del futuro, como hemos visto en películas, híbridos, que van a perseguir a los cristianos. ¿Quién los va a defender? Bueno, se necesita el ejército de los 144,000 que va a tener poderes sobrenaturales para defenderlos y para ir por la cosecha y entrar al jardín del Edén. Esa es mitad de la semana 70, lo que dice Apocalipsis 12, que la mujer entra al desierto. Ese desierto es el lugar de sustento, ese es el jardín del Edén, que ha estado desierto, es decir, que no ha habido gente, no tiene que ver con un desierto árido, sino que es desierto de gente, que no hay gente, porque está guardado por los ángeles del Señor con una espada que envuelve el jardín. Eso está en Génesis. Y ese jardín fue oculto, el Señor lo ocultó del mundo por todo este tiempo y lo va a sacar de nuevo. Porque ese jardín se conecta con el paraíso del cielo. Están conectados la Jerusalén celestial con el paraíso acá. La Jerusalén celestial o el paraíso del cielo es el jardín acá. Y Dios lo va a revelar. Y ahí va a entrar a la mujer, que es la iglesia, que quede el remanente, que quede, que no se vaya como primicia. Porque el rapto que viene es el rapto de las primicias. Los 144,000. La mujer es guardada en el jardín para protegerla de lo que viene. ¿Quiénes la guardan? Los 144,000 y los 2 testigos. Eso está en Apocalipsis 12, léelo. En Apocalipsis 12 hay 3 grupos. El hijo varón arrebatado, esas son las primicias, 144,000. La mujer que entra al desierto es guardada, llevada al desierto, guiada por los 144,000. Ese es el segundo éxodo. Los 144,000 y los 2 testigos van a hacer una labor similar a la de Moisés y Aarón, que sacaron a Israel de Egipto y la llevaron a la tierra prometida. Bueno, ya eso fue Josué el que la llevó a la tierra prometida, pero porque el pueblo se desvió. Pero los 144,000 y los 2 testigos van a ingresar a la mujer, que es como Israel, pero ahora es la mujer, que es la iglesia, el remanente que quede, y la van a proteger en el jardín del Edén, mientras aquí vienen los juicios. Luego, la iglesia con los fieles van a ser arrebatados al final. Así que el rapto que estamos esperando es el de las primicias. 144,000 israelitas. Tú puedes ser israelita, así como yo, como muchos, porque Israel fue esparcido en las naciones y Dios los va a recoger. Y aquí hay un misterio, porque ahora quienes dicen que estamos mandando a judaizar, nada, cero, nadie está hablando de eso. El apóstol Pablo fue muy claro en Gálatas. Estamos bajo la gracia, amén. Ahora, otra cosa va a ocurrir. Vamos a ver lo que va a ocurrir cuando termine la gracia y empiece la semana 70 de Daniel. Pero esto de los 144,000 es un misterio. Porque es que tú dices, no, es que somos iglesia gentil. Sí, pero ¿dónde vamos a vivir? Vamos a vivir en la Jerusalén celestial. No en la Nueva York celestial, ni en la París celestial, ni en la Bogotá, Medellín o Buenos Aires celestial, sino en la Jerusalén celestial. Y en la Jerusalén celestial vas a ver que está cimentada bajo los apóstoles que eran israelitas, y las puertas son los de las 12 tribus que eran israelitas. Y los muros, la medida es 144 codos. Los muros
que rodean toda la Jerusalén donde todos vamos a vivir, lee Hebreos, todos vamos a vivir ahí. Entonces 144 es un código de un ADN espiritual, de la unión de Dios con la humanidad. Pero ¿qué pasa? Que primero entran los que maduraron primero, que son los 144.000. Todos somos llamados a ese código de la unión de Dios con la humanidad. 144 representa el ADN divino unido con la humanidad, purificada, santificada para Dios. Míralo, está en Apocalipsis 21. Los muros son 144 codos la medida. 144.000. Así que eso tiene que ver contigo. Aunque no te veas como 144.000, vas a darte cuenta, esto es profundo, vamos a estudiarlo más profundamente. Todos estamos, finalmente todos los creyentes, todos los que hemos creído en Jesucristo y nos hemos arrepentido, vamos a ser parte de la Jerusalén celestial. Ahí es donde vamos a vivir. Y la Jerusalén celestial tiene un código divino que es 144, numéricamente hablando. Vamos a hablar de eso. Pero ¿qué pasa? Que los 144.000 que son sellados en la frente son los primeros que maduraron. Los otros van a madurar después porque son 3 cosechas. Y las 3 cosechas las ves en Apocalipsis 12. El hijo varón arrebatado, la mujer que lleva al desierto protegida, y luego los terceros frutos son los que mueren como mártires. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Todo eso está en Apocalipsis, vas a ver los 3 grupos. Luego es en Apocalipsis 17 que los que están con el Señor, con el Cordero, son los llamados, que son invitados a las bodas, los escogidos, que son la cosecha de la semana 70 de Daniel, y los fieles, que serían el hijo varón arrebatado, que serían los 144.000. Entonces mira que son muchas cosas que tenemos que estudiar y no quedarnos anclados en la fecha. Tenemos que aprender de esto, mis hermanos. ¿Cuántas fechas hemos visto? Que Dios sé que ha estado ahí en los mensajes. Y Dios nos ha estado enseñando de fechas. Ahora tenemos muchas fechas que van a ocurrir en la semana 70 de Daniel. Estamos muy pendientes de esas fechas, pero no necesariamente nos estaba diciendo el Señor que esa era la fecha del rapto. Estoy convencido que todo lo que ocurrió alrededor de 18, 09, 24 y 23, 24 de septiembre de 2025 fue Dios atrayéndonos para llevarnos a un siguiente nivel. En Números 10 puedes ver que Él llama varias veces a la trompeta, sonido de trompeta, para reunir al pueblo y reunir a los principales del pueblo. Son toques de trompeta. Esas 2 fechas, la de 2024 y la de 2025, fueron toques de trompeta para reunirnos en la puerta del tabernáculo. Estamos aquí en la puerta del tabernáculo de reunión, como los israelitas, esperando instrucciones del Señor. Entonces el Señor nos va trayendo. Es como un colador, va trayendo de la iglesia los que ya van estando listos, y va a traer a los demás, porque la misericordia del Señor es grande y viene una gran cosecha final. Pero primero maduraron unos en este entendimiento y en su corazón sobre todo. Porque ¿qué me sirve el conocimiento si estoy envanecido? Si mi corazón está mal. Es más, si mi corazón está mal, en rencor, en orgullo, en envidia, muchas cosas no las voy a ver. Me voy a cegar, porque el orgullo ciega. Y estar contendiendo con hermanos ciega y no te deja ver. Así que vamos a hablar de todas estas cosas. Vamos a hablar mucho de los 144.000. Y quiero que te guardes esto. Vuelve y lee Apocalipsis 21. Habla que los muros dentro de los cuales vamos a estar todos los creyentes tienen una medida, y la medida es 144. Así que aunque no te veas como 144.000, vas a vivir en la Jerusalén celestial, cuyos muros miden 144, porque el 144 es un código de un ADN celestial, de lo celestial o Dios unido con la humanidad. Porque dice que los muros, que es de medida de ángel, lo cual es de hombre. Todo eso está encriptado, léelo. Lo que pasa es que los 144.000 sellados son los primeros frutos, los que maduraron en muchas cosas, y una de ellas en entender esto, la identidad. 144 es una identidad. Y después vamos a hablar por qué 144, que es múltiplo de 12 y de 24, que son números de gobierno celestial. Y eran 12 apóstoles. Entonces tú puedes decir que no tienen nada que ver con los israelitas, con las 12 tribus, pero sí tienes que ver con los 12 apóstoles.
Y cuando vas a Apocalipsis 21 ves los 12 apóstoles en los cimientos. Y los 12 apóstoles están unidos en la Jerusalén celestial con las 12 tribus, que son las puertas. Porque es lo mismo. No son cosas aparte. El Señor dice que la iglesia, que dos pueblos hizo uno, de judíos y de gentiles. Hizo la iglesia. Y la iglesia es la mujer. Y de la mujer da a luz 144.000 que son los primeros frutos. Ese es el hijo varón. ¿Te das cuenta? Hay que hablar de muchas cosas. Vamos a estar hablando de estos temas. Mi mensaje es purificación y lavar las vestiduras y estar preparados. Dios te va a ayudar si te enfocas en esto. Deja un momento la fecha de lado. No estoy diciendo que ignore fechas, no. Pero no te enfoques en eso tanto, sino en la preparación. No te estreses por conocer la fecha. Ahora, si eso no te estresa, listo, está bien. Pero si eso es una carga para ti, ponla de lado y enfócate en esto que Dios está hablando. Purificación. Los pies. Purificación de los caminos torcidos. El Señor nos ha lavado en la cruz del Calvario de nuestras obras y lo sigue haciendo. Pero tenemos que limpiarnos de nuestros caminos torcidos, porque cuando le agregamos cosas a la fe de Cristo que no pertenecen a Él, costumbres, doctrinas, enseñanzas, ideologías de este mundo, estamos manchando, contaminando la vestidura. Y Él quiere que la limpiemos, para que seamos puros, como aparece los 144.000 que son vírgenes puras. ¿A quién se le dice eso? A la iglesia. ¿Quién más tiene el sello en la frente, el nombre de Dios y del Cordero, aparte de los 144.000? La iglesia de Filadelfia, léelo. Porque los 144.000 salen de ahí. Es lo mismo. Pero de esto podríamos hablar muchas cosas. Y sé que muchos dirán que estamos judaizando. No estamos judaizando. Estamos bajo la gracia. No nos están mandando a guardar fiestas o a celebrar fiestas o que el Shabbat, nada de eso. Estamos bajo la gracia. Ahora, después de la semana, cuando empieza la semana 70 de Daniel, viene otra dispensación, que es la última. Y eso ya es otro estudio que tenemos que hacer. Pero en este momento Dios no nos está mandando a eso. Dios nos está mandando es a purificarnos de nuestros caminos torcidos, para esperarlo y que nos vayamos con Él. Y vamos a explicar mucho sobre lo que ocurrió con 180924, porque 144 tiene que ver con 180924 y te lo voy a mostrar, porque es poderoso. Pero eso será en otro video. Así que tranquilos, mis hermanos. No se angustien que tienen que saber la fecha del rapto. O sea, no te vas por saber la fecha del rapto. Te vas, esto es bíblico, puedes chequearlo, te vas por tener la vestidura lista, resplandeciente, por estar preparado en tu corazón. Y Dios va a darnos el camino, que es a través de los 3 días de oscuridad y muchas cosas más que vamos a hablar. Que es esa fuente de bronce donde nos lavamos de los caminos. Ya ahí no nos lavamos las manos, porque ya por la sangre, la mano representan obras. Dios nos limpia de nuestras malas obras por la sangre de Cristo. Pero los caminos diariamente nos podemos desviar. Así que diariamente tenemos que venir a Cristo para que nos limpie de nuestros caminos, como los sacerdotes se limpiaban de los pies para ingresar al tabernáculo. Para ingresar al tabernáculo celestial tenemos que limpiarnos de los caminos torcidos que manchan nuestra vestidura. Amén. Vamos a estar hablando de estas cosas. Espero que esto haya sido de mucha edificación. Y ánimo. Seguimos para adelante, vamos de gloria en gloria que el Señor nos está mostrando. Dios te bendiga.